A ver, bueno, buenos días primero a todos. La verdad que es una asamblea de las más interesantes que yo recuerdo en los últimos tiempos, con intervenciones muy medulares, todas significativas, en cuenta, todas dignas de expresar, y lo han hecho con mucha coherencia, posiciones múltiples en el interior de esta experiencia que es Carta Abierta. Eso creo que habla bien de un espacio como este, y también replica sobre la complejidad casi laberíntica, si ustedes quieren barroca, ¿por qué no? Yo no sé por qué tienen tantos inconvenientes con la palabra barroco. Para mí el barroco es un momento maravilloso de la creación humana, ¿no? Digo, para no tratar de... para no denigrar tradiciones estilísticas, literarias, artísticas. El barroco latinoamericano, les recomiendo que el que tiene ocasión vaya a Oaxaca, una ciudad maravillosa de México, y se deje llevar y entrar en la iglesia de Santo Domingo. Y después me cuenta si el barroco es una especie de incomprensión del mundo o es algo construido también con la pasión y la belleza del alma. Con esto quiero decir que la artesanía de las cartas es como la artesanía de Carta Abierta. Pía lo dijo, lo dijeron otros compañeros, la coordinación es en pequeño lo que las asambleas también expresan. Acá hubo distintas posiciones, hay algo también de un tema no menor en una construcción colectiva como esta, que es cómo huirle a lo que por comodidad llamaría la autorreferencialidad. Es decir, cada uno tiene núcleos problemáticos, modos de intervenir en la vida, en el mundo, que les son muy significativos, muy importantes y que efectivamente lo son, pero que también necesitan los vasos comunicantes imprescindibles con las otras dimensiones fundamentales para los otros miembros del colectivo, que no necesariamente ven en ese punto el centro de sus preocupaciones. Cada uno de esos puntos es fundamental, son una mónada, para decirlo de alguna manera. Cada una es una ventana que se abre al mundo y que permite pensar mejor la realidad. Pero cuando una mónada se cierra sobre sí misma y no comprende que hay aperturas, que hay flujos, que tiene que haber irradiaciones, interconexiones, nos convertimos en conversadores en paralelo, que perdemos de vista los puntos de cruce. Cada punto es fundamental y hay algunos que son más nodulares. Hay cuestiones que evidentemente cruzan la existencia social, la existencia de la vida y de lo humano, como no lo cruzan otros. Pero que tenemos que tener al mismo tiempo la capacidad, la inteligencia como espacio colectivo para ser capaces de darle cobijo a toda esta complejísima percepción de la realidad. Es cierto que hay lenguajes, que la política requiere de lenguajes proposicionales, que requiere de formas afirmativas, pero Carta Abierta, eso sospecho, hasta ahora, salvo que decidamos convertirnos en otra cosa, no es un partido político que construye un programa de acción, sino que fundamentalmente es un espacio político que interviene políticamente en la realidad y que lo hace tratando de generar debates, discusiones, de acompañar un proceso de transformación que viene desarrollándose en la Argentina desde el 2003, señalando nuestras miradas, nuestras inquietudes, nuestras perspectivas autonómicas, pero también, por supuesto, afirmando potentemente por qué nos sentimos interpelados, nos sentimos convocados y somos militantes efectivos de este momento histórico argentino. Eso hace que también en nuestras intervenciones, si fuesen intervenciones puramente proposicionales, del tipo un programa partidario con todas las cosas que debiéramos hacer, estaríamos por un lado reemplazando un gobierno nacional que efectivamente es el constructor del programa de las transformaciones. Y por otro lado, estaríamos renunciando en parte a un tipo de intervención que tiene que tener el tono, si ustedes quieren, incluso a veces de lo dicho entre líneas, de lo que merece una interpretación más abierta, de lo que tiene muchas veces el tono del temblor, de la duda y de la ambigüedad. Porque yo a veces me pregunto, ¿no? Y en la pregunta creo que nos involucramos todos. Yo no soy portador de certezas absolutas. La verdad que no soy portador ni considero que la política y la verdad se lleven bien,
sino que considero en todo caso que la verdad es un territorio siempre minado y a ser construido para que nunca se pueda realizar en el fondo. Y creo que la política habita fundamentalmente los momentos de tensión, donde los límites se quiebran, pero donde vuelven a aparecer otros límites, donde las dificultades están a la orden del día, donde la opacidad, la contradicción, la ambigüedad, la multiplicidad, la diversidad son escollos y al mismo tiempo formas energéticas de la propia política. Si Carta Abierta tuviese un discurso puramente afirmativo, puramente proposicional sobre cualquier cosa, no seríamos Carta Abierta y no estaríamos acá en una asamblea como esta, escuchando con tanta atención y con tanta riqueza de aprendizaje mutuo las diversas posiciones que se sostienen. Y en la coordinación pasa algo por el estilo. La cuestión sindical es una de las tantas cuestiones. Yo confieso que tengo una posición endeble porque no es algo que lo tenga masticado, que lo haya pensado en profundidad. Hoy, ¿qué significa la cuestión sindical? Tiendo a pensar que tampoco podemos ofrecer una construcción terminada sobre algo que densifica la historia de la clase trabajadora argentina desde al menos que comenzó a construirse la primera experiencia sindical a finales del siglo XIX, como para que nosotros tengamos definida, porque no somos una central de trabajadores, no somos un sindicato, ni somos un partido político, una problemática tan compleja, tan ardua y políticamente tan decisiva para las políticas de alianza que son fundamentales de acá al 2015, como para decir de una vez y para siempre, todo el mundo sindical argentino bajo la experiencia de la CGT es una porquería, todo el mundo sindical argentino bajo otra experiencia, sea la de una CTA o sea la de la otra CTA, es maravillosa, o invertir los términos, porque no iríamos a ningún lado, porque las construcciones políticas requieren muchas veces de alianzas que son frágiles, alianzas necesarias, o vamos a pelearnos con todos aquellos que han sido parte de un proceso histórico que ha llevado a esta situación impensada e inimaginada en la que la Argentina se confronta no con los fantasmas de una decadencia que ya la deja ciega y vacía, sino que por primera vez después de décadas se confronta la posibilidad de transformar, profundizar y hacerlo en un sentido popular y emancipatorio. Pero para que ello haya sido posible, por supuesto que estuvo la voluntad de Néstor Kirchner, pero también estuvo la inteligencia, la audacia, el coraje de jugar con ese barro complejo de las alianzas políticas y de las fuerzas histórico-sociales. Porque si todo lo haríamos solo con los buenos de la película, hace mucho tiempo que no habría película, porque no hay buenos en la película que sean portadores de virtud absoluta. Con esto quiero decir que nosotros tomamos partido. Por supuesto que tomamos partido, nos sentimos más cerca de la experiencia de la CTA que hoy conduce, me parece, de una manera ejemplar Hugo Yasky. Claro, ¿cómo no nos vamos a sentir más cerca de una experiencia así y de compañeros como Hugo Yasky que de otras estructuras sindicales que nos separan nuestra propia historia y nuestras propias biografías? Y sin embargo hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme por comprender. De la misma manera que hemos comprendido también experiencias regionales, experiencias provinciales, que no se corresponden con nuestra mirada, pero que a su vez comprendemos que son parte, en este momento histórico, de la complejidad de la construcción. Lo mismo podríamos pensar en muchas esferas. Yo estoy de acuerdo que la política de salud es una política sobre la que hay que insistir. Porque es más, tiendo a sospechar y tiendo a ver que dentro del propio gobierno hay una decisión que está a la espera y que está a la espera de que se avance en un sentido mucho más interesante de lo que hasta ahora no se hizo efectivamente en la problemática de salud. Podemos plantearlo, creo que Carta Abierta lo ha hecho, lo puede hacer y lo debe seguir haciendo. La cuestión de la legalización del aborto, por supuesto que Carta Abierta lo ha hecho en sus foros, lo ha hecho con su comisión, donde específicamente se ha tratado, con intervenciones de múltiples compañeros, y puede hacerlo. Y así podríamos enumerar otras cuestiones vitales e imprescindibles de la existencia de Carta Abierta. Pero insisto, me parece que, Pía lo decía, desde la primera carta aparece la cuestión de la escritura, y yo me congratulo de algo. Por suerte, prácticamente, salvando quizás las primeras cartas donde eran menos las manos que intervenían, yo diría que ya el flujo de las cartas es el producto de muchas intervenciones. Y claro, que hay 3 partes como podría haber 10 partes, porque efectivamente se escriben, se discuten, nos peleamos en torno a las escrituras y en torno a lo que se está diciendo, a lo que falta, a lo que hay que agregar. Y venimos a la Asamblea a proponerlo, y cuando hablamos cada uno de los miembros de la coordinación, no habla desde las disidencias que tiene con la carta escrita, sino que habla de la coincidencia que nos permitió
llegar a proponerle a la Asamblea esta carta. Porque efectivamente, y está muy bien que sea así, que en la coordinación discutamos, le tratemos de dar vuelta a problemáticas muy complejas de este momento histórico. Que faltan partes, por supuesto, pero hay un hilo muy delgado que se corta muy rápido entre un texto que quiere ser público y un gran tratado teórico. No podemos dar vuelta a todas las problemáticas de este complejo, vasto mundo que atraviesan lo internacional, lo local, lo nacional en general, la economía, la política, la cultura. Habría que haber dedicado un párrafo más extenso a la problemática de la ciencia y la tecnología, a las transformaciones ingenieriles, a la cuestión de la educación que no está ni siquiera mencionada en la carta. Pero hemos escrito 12 cartas ya. En distintas cartas hemos abordado otros problemas. A veces es el impulso del momento. A veces en las discusiones van surgiendo cuestiones que son las que dominan el espíritu del debate, y no porque no queramos poner otras, sino porque quedan a veces al margen, porque, entre comillas, producimos un olvido. Pero esto es parte también de lo que existe. Borges decía que olvidamos para recordar, y recordamos para olvidar. Bueno, permítanos que en un espacio colectivo olvidemos algunas cosas para que emerjan otras con fuerza y para que la Asamblea recuerde que faltan algunas que debieran estar. Eso es parte de la construcción de un espacio como este, que no es un espacio común ni en la Argentina ni en ninguna parte. Les puedo asegurar que después de 4 años en una asamblea como esta y en reuniones de la coordinación que a veces son durísimas y con intercambios de mails que a veces son durísimos, sigamos manteniendo un espíritu de fraternidad, aunque nos puteemos, nos enojemos y después nos vayamos a comer, a tomar unos vinos, habla muy bien de un espacio como este. Porque si no fuera así, Carta Abierta ya no existiría más. Si cada uno hiciese la opción de que su posición debiera ser la única, Carta Abierta ya no existiría. Si existe, es porque hay algo en común, hay algo colectivo que nos constituye, algo que nos hace sentir que tenemos un lugar. Y la verdad, cada uno de nosotros ha vivido en estos años y está viviendo experiencias en lo que significa este momento argentino. Y Carta Abierta tiene un nombre, no importa quién, pero alguien importante me dijo hace poco tiempo, hablando de los símbolos de este tiempo histórico argentino, me dijo, Carta Abierta, como dentro de esos momentos claves de este tiempo argentino. Y yo la verdad que me sentí profundamente orgulloso, porque era un reconocimiento a un espacio que, insisto, discute siempre, y está muy bien que sea así, pero que hace política, no nos confundamos. Las cartas, a ver, vamos a hablar claro, de una vez por todas hablemos claro. Las cartas no están dirigidas para ser un panfleto político a ser distribuido en el Gran Buenos Aires. No ese es el objetivo, pero muchos de nosotros intervenimos sistemáticamente en todos esos espacios populares y construimos con esos espacios populares el lenguaje puente entre lo que cada mundo de sentido dice como puede decirlo y cómo es capaz de construir un mundo de sentido compartido, democrático, profundo. Lo popular y lo complejo nos están ausentes, y yo les puedo asegurar que ustedes se sorprenderían de encontrar en lugares inimaginables, de acuerdo al prejuicio de muchos de los que piensan que la escritura difícil es solo para pocos, la manera como hombres y mujeres a los que seguramente no hubiéramos sentido como lectores de nuestras cartas, sienten por lo que Carta Abierta hace una profunda relación de amistad política y social. Y si nosotros hemos logrado eso, es porque algo hemos logrado. Entonces, la primer parte de Carta Abierta, y esta es mi opinión personal absolutamente, es una parte memorable de los textos de Carta Abierta. Es mi posición, que se puede mejorar eternamente. Y es más, creo que son 3 partes de una carta y que en la primer parte lo que quiere señalar es lo que Carta Abierta ha venido diciendo hasta ahora. Si hubiéramos puesto en la primer parte, queremos la reelección de Cristina, queremos la reforma de la Constitución, no seríamos Carta Abierta. Somos Carta Abierta porque avanzamos sigilosamente con las ideas, porque avanzamos trabajando las palabras, porque avanzamos sabiendo que hay una conexión necesaria entre la militancia popular, social, política
y las herencias, los legados y las grandes escrituras de la historia argentina, que son parte también de nuestra tradición. No somos más sofisticados, no somos gente de mayor volumen intelectual porque escribimos estas cartas, de ninguna manera. Estas cartas son la expresión de una experiencia colectiva, política, que no hubiera sido posible sin lo que Néstor Kirchner cortó en la historia argentina. Sí me gustó una cosa que se dijo y que quizás habría que pensar. Carta 12, la diferencia y la ruptura. Me gustó mucho esa expresión, porque efectivamente la diferencia es una ruptura. La diferencia es un término complejo. La diferencia es al mismo tiempo la invención de una nueva historia frente a aquellos que precisamente construyen el lenguaje del odio, el lenguaje de la restauración conservadora, porque por primera vez después de décadas y décadas, una lengua política convertida en acción de gobierno puso en cuestión efectivamente el orden dominante en la Argentina.